con nuestra lección. Y en esta mañana voy a empezar una serie nueva. Acabamos de terminar 1 de Corintios el sábado pasado, y antes de entrar a 2 de Corintios, quise entrar a esta serie nueva para poder entender un poquito más Corintios y en cuestión a lo que habla Rab Shaul. Y el mensaje de hoy, o la secuencia que vamos a estar teniendo en estas semanas, va a ser entendiendo las enseñanzas de Yeshua. Es muy importante que nosotros aprendamos a entender las enseñanzas de Yeshua. Yo creo que muchas cosas no se han entendido en su totalidad, o no hemos podido realmente llegar a la profundidad de las enseñanzas del Mesías, porque no entendemos ciertas cosas. El primer punto que quiero compartir, y creo que está en PowerPoint, le agradezco a nuestro hermano Alan que nos está ayudando ahí, ya que ahorita los jóvenes están en su clase. Pero uno de los puntos es de que tenemos que aprender, tenemos que tomar la seriedad de entender las palabras de Yeshua. ¿Por qué? Porque para entender las palabras de Yeshua tenemos que entender que Yeshua era un judío. Incluso Yeshua era un judío fariseo. Muchas veces me he encontrado con personas que dicen: ay, fariseo, es que tú eres fariseo, y lo usan de una manera negativa. Pero en el tiempo de Yeshua, hermanos, había diferentes ramas del judaísmo, y cada vez que nosotros vemos las enseñanzas de Yeshua nos damos cuenta que en sí Yeshua estaba más pegado a las enseñanzas de lo que son los fariseos. Entonces en sí podemos ver que Yeshua era un fariseo, seguía la rama del fariseísmo. Se critica mucho esto porque desafortunadamente los fariseos del tiempo de Yeshua, algunos eran hipócritas. Y digo algunos porque sí lo eran, no creo que todos lo eran. Nicodemo seguía esta rama, y él no era un hipócrita, él quería saber la verdad, y por eso habló con el maestro de noche. Entonces, ¿por qué tenemos que indagar un poquito en las palabras de Yeshua? Para entenderlas tenemos que entender que Yeshua era un judío, un fariseo. 2, usaba idiomática rabínica. Recuerdo la primera vez, era adolescente, cuando oí la frase que como un camello iba a caber por el ojo de una aguja. Yo dije, pues esto es completamente imposible. ¿Por qué se dice esto? Digamos, tal vez un hilo grueso o qué sé yo, pero ¿por qué un camello a través del ojo de una aguja? Entonces, después con el tiempo entendí que esta era una idiomática rabínica, y que no estaba hablando sencillamente de cualquier aguja o refiriéndose al camello. Entonces, hay idiomática y lingüística rabínica dentro de lo que habla el Mesías. Punto número 3, cuando Yeshua enseñaba, estaba revelando profundidades de la Torah. Entonces, si nosotros no conocemos las profundidades de la Torah, o no tenemos por lo menos un conocimiento de cómo hablan o enseñan los rabinos, no vamos a entender el mensaje de Yeshua en su totalidad. Y esto es lo que ha pasado en nuestros tiempos, que se han malinterpretado, se han mal aplicado incluso muchas palabras de Yeshua por no conocer el trasfondo. Antes de empezar a entender el mensaje del Mesías, tenemos que entender su introducción a la tierra, su introducción como ministerio. Y antes de que viniera Yeshua, tenemos a Yohanan, su nombre en hebreo que es Juan, el inmersor, llamado o conocido allá afuera como Juan el Bautista. Nosotros le damos su título hebreo, Yohanan el inmersor. Él practicaba de mikvé, de sumergir a la gente. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 3, del versículo del 1 al 6. Aquí es donde empieza el mensaje de Yohanan a proclamarse dentro del pueblo de Israel. Y vamos a hablar un poquito más del trasfondo, de la introducción de Yeshua. Antes de empezar a hablar directamente de los mensajes de Yeshua, vamos a hablar sobre su introducción. Dice Mateo, capítulo 3, del 1 al 6. Mateo 3, del 1 al 6, no sé si lo tenemos en el acetato, creo que sí. Dice: en aquellos días vino Yohanan el inmersor predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Adonai, enderezad sus sendas.
Versículo 4. Y Johanan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía, y su comida era de chapulines y miel silvestre. Aquí vemos a este hombre, Johanan Juan, incluso primo de Yeshua, que empieza a dar este mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empieza a dar este mensaje tan profundo, me atrevo a decir tan profético, porque si vemos el relato, hermanos, de la historia del pueblo de Israel, constantemente vemos que los profetas tenían un mensaje: vuélvanse a Adonai, regrésense a Él. Y ahorita vamos a ver el trasfondo de esas palabras. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 1, ese sí creo que no está en el acetato. Malaquías capítulo 3, 1. Y vamos a ver cómo se estaba cumpliendo la profecía de ese hombre, Johanan. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá subir talmente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Adonai de los ejércitos. En este versículo nomás, hermanos, de Malaquías, viene una profundidad tremenda en cuanto a lo profético de lo que es el Mesías. En Isaías 40, versículo 3, dice: Voz el que clame en el desierto, preparad el camino a Adonai, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y aquí, hermanos, tenemos este mensaje de que un día vendría un profeta que iba a preparar este camino, que iba a clamar en el desierto y que iba a enderezar senda para el Señor. Y el enfoque no es necesariamente el mensajero, hermanos. Yo creo que yo quiero que vayamos un poquito más allá del contexto del mensaje de Johanan. Algo que está haciendo Johanan es: vengan al desierto, porque dice que la voz estaba en el desierto. No iban a escuchar la voz si no iban al desierto. Incluso dice que esta persona iba a hacer un camino para que las personas pudieran oír la voz en el desierto. Y como vamos a aprender sobre entender las palabras de Yeshua, ahorita nomás estamos entrando en la introducción con Johanan, porque en sí estas no son palabras de Yeshua, son palabras de Juan, el que había sido profetizado que iba a preparar el camino. Vamos a entender qué quiere decir con el desierto. ¿Por qué le llamó al desierto? En la mentalidad bíblica, el desierto es una zona entre lo divino y lo humano. ¿Y por qué, hermanos? Porque le animo, créame que parte de mi estudio o preparación en este estudio fue buscar imágenes del desierto. Y yo nunca me había puesto a ver la hermosura del desierto. Es un lugar en donde no hay nada más que tierra y cielo. Y lo decora aquel profundo paisaje con lo dorado de la arena y la riqueza de la profundidad de las nubes, y crea en sí, hermanos, un panorama completamente entre, si una persona estuviera ahí, entre él y su creador. Y vamos a hablar, hermanos, de lo que ha pasado en el desierto. En el desierto Hashem se hace accesible. En el desierto las manifestaciones de Hashem se hacen reales y tangibles. Y esto es de acuerdo al testimonio de la palabra. En el desierto, el Eterno se ha revelado o se revela con su expresión redentora. Gracias, mi hermano homenaje. Y en el desierto es la plataforma para los nuevos comienzos. Entonces, cuando los profetas empezaron a decir: va a venir un mensajero que va a llamar al pueblo al desierto, en sí los está llevando, hermanos, a un lugar donde Hashem se iba a hacer accesible. ¿Acaso la palabra no era: vengan, vamos a negociar, y aun cuando sus pecados fueren como la lana, yo los voy a hacer blancos como la nieve? Algunos ejemplos, hermanos, de lo que es el desierto, o el llamado desierto, están en diferentes escrituras, no voy a entrar completamente aquí en ellos, pero si usted los quiere apuntar, en Génesis capítulo 21, del versículo 14 al 18, vemos el ejemplo de cuando Abraham expulsa a Agar y la echa fuera porque empieza a haber rivalidad entre Sara y Agar por cuestión de los hijos. Y dice la palabra del Señor que Abraham toma una porción de comida, se la da a Agar y le dice: vete al desierto, ya no puedes estar aquí con nosotros.
Y el texto sagrado nos dice que cuando ya se les había acabado la porción de comida y cuando ya no tenían más, el muchacho iba a morir. Agar lo pone bajo un arbusto y ella se retira porque no quiere ver a su hijo morir. Y estando allí en el desierto, dice que se le aparece un ángel. Le dice: mujer, ¿qué pasa? Y ella empieza a tener un diálogo con este ángel y el ángel le dice: no te preocupes, tu hijo va a vivir. Y ahí Adonai hace que brote una fuente, y obviamente sabemos que de aquí salen los ismaelitas, la tribu de los árabes. Pero lo que voy, hermanos, es que aquí fue donde Adonai se le reveló a Agar, en el desierto. En Éxodo 4:27 vemos también que Moisés empezó su llamado al éxodo del pueblo de Israel en Egipto, y fue en el desierto. En Éxodo 4:7 dice: y Adonai dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y fue y le encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces a Aarón y Moisés, antes de empezar su tarea como los instrumentos que Dios iba a usar para soltar al pueblo de Israel, los tuvo que llevar al desierto. Ya vemos aquí como un patrón, ¿no? Constantemente cuando Adonai quiere hacer algo, toma a alguien y lo lleva al desierto. Hermano, no quiere decir, no quiero recibir yo más la próxima semana que todos se me movieron al desierto. Estamos hablando en lo espiritual. En 1 Samuel, versículo 23, 14, David fue preparado para recibir la corona en el desierto. 1 Samuel capítulo 23, versículo 14 dice: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en su monte, en el desierto de Sif, y lo buscaba Shaul todos los días, pero Dios no le entregó en sus manos. David se pudo haber ido a muchos lugares dentro de Israel, porque David era amado por el pueblo de Israel. Y se pudo haber escondido en muchos lugares, pero decidió irse al desierto, porque Adonai ahí lo protegía, ahí lo guardaba, ahí lo estaba preparando el Señor para cuando él recibiera la corona como rey de Israel. Y lo más importante que podemos decir, uno de los eventos muy importantes que sucedió en el desierto, está en el libro de Éxodos capítulo 19, del 1 al 2. ¿Por qué no vamos ahí? Éxodo capítulo 19, del 1 al 2. Me atrevo a decir que este fue uno de los eventos, aparte de la venida del Mesías, este es uno de los eventos que cambió la historia de la humanidad. Éxodo 19, del 1 al 2 dice: y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y ya sabemos qué pasó en el desierto de Sinaí. Adonai desciende sobre este monte, lo hace temblar, lo hace humear y empieza a hablar sus palabras directamente al pueblo. Me llama la atención, hermanos, dentro de la búsqueda de todo este estudio, empecé a buscar enseñanzas de los rabinos sobre lo que quiere decir el desierto, o lo que tipifica el desierto. Y me encontré con esta enseñanza de Rambam, que está en los Midrashim, creo que está aquí, y dice: la Torá fue dada en el desierto para darnos a entender que todo aquel que está dispuesto a mantenerse firme en los mandamientos del Eterno es como uno que se aparta de los demás en el desierto. Y a veces como que así nos sentimos, ¿no, familia? Especialmente en estas fechas de invierno, en donde completamente nos separamos de este mundo. Vemos a nuestro alrededor un mundo completamente diferente al que se manifiesta en nuestro hogar. Y en sí, hermanos, curiosamente, cuando nosotros somos llamados a participar y a ser obedientes a Adonai, estamos poniéndonos en el desierto. Estamos saliendo de donde está todo mundo y nos estamos segregando para Él. Y curiosamente, hermanos, los rabinos enseñan que cuando la Torá se manifestó en el monte Sinaí, cuando se entregó la Torá, y Adonai se manifestó con toda su gloria y poder, hubo dos elementos naturales que se manifestaron. Y los rabinos dan una interpretación muy, muy buena sobre de esto. Vamos a ir a Éxodo capítulo 19, versículo 18, creo que está en el acetato. Éxodo 19, 18 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Adonai había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno,
y todo el monte se estremecía en gran manera. Esto debe haber sido algo bien terrible, hermanos, de contemplar. Hemos hablado de cómo la presencia de Dios ante esta carne humana no es algo placentero. Bíblicamente, cuando se manifestaba la presencia de Dios, había un terror, había un miedo, porque esta carne no puede resistir la presencia de Dios. Podemos sentir el gozo de Dios, pero la presencia de Dios, cuidado. La Escritura dice que cuando la presencia de Dios llenó el templo, los sacerdotes cayeron como tablas sobre el asfalto y no se podían levantar. Y aquí, hermanos, vemos que Adonai se manifiesta con fuego, pero curiosamente también hubo otra manifestación en el monte Sinaí, y esta fue con el agua. La tradición oral dice que cuando Adonai descendió sobre el Sinaí reenverdeció como un jardín. Y yo no sabía por qué. Después un rabino me dijo, bueno, la tradición oral dice que reverdeció porque había vida, porque la presencia de Dios estaba ahí. Pero en en Jueces, pensaba que estábamos en Samuel, en Jueces capítulo 5, del 4 al 5, dice así: Cuando saliste de Seir, oh Adonai, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Adonai, aquel Sinaí delante de Adonai de Israel. Imagínense esta escena, hermanos. Usted está delante del monte, empieza a oír el shofar de Adonai, no cualquier shofar. Usted empieza a escuchar el shofar de Adonai porque dice que se oía tono de bocina en aumento. El cerro literalmente está en llamas, está humeando. Y aparte está lloviendo en el desierto. Y empieza a reverdecer. Si pudiéramos meter en nuestra cabeza esta imagen, yo creo que a cualquier persona le causara temor, le causara terror. Y los rabinos dicen que se manifestó el agua y el fuego en la entrega de la Torah, porque el agua y el fuego son algo completamente accesibles al ser humano. Y porque Adonai estaba manifestándose que su palabra iba a ser como agua y como fuego, que iba a llegar a un punto que cualquier persona que quisiera su palabra la iba a tener a la mano, que iba a estar al alcance. Y ahorita vamos a ver una profundidad aún más allá de lo que tipifica el fuego y el agua dentro del mensaje. En el mensaje de Yohanan, y algo que también les quiero compartir, hermanos, Yohanan quiere decir Dios da de su gracia, es lo que significa Juan. Yohanan es Dios da de su gracia. Y en Mateo capítulo 3, versículo 2, vemos el mensaje de Yohanan donde dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra arrepentíos, hermanos, en hebreo se aplica a teshuvah. Incluso de aquí viene el nombre de nuestra congregación. Arrepentimiento en hebreo quiere decir teshuvah, que literalmente quiere decir volverse a Dios o dejar nuestro camino y ponernos en el camino del Señor. Y de lo que ya hemos aprendido en otras clases, el arrepentimiento, hermanos, en sí es dejar de pecar y volvernos a Dios. Y ya todos aquí conocemos lo que es pecado. Pecado es la violación de la Torah. Entonces, así, arrepentirse, de acuerdo al contexto bíblico, es parar de desobedecer a Dios y empezar a obedecerlo por medio de sus mandamientos. Ahora, cuando dice el cielo de los cielos se ha acercado, en la idiomática, hermanos, rabínica, a veces el cielo se usaba como un sobrenombre para Adonai, hablando de El Elión, el Altísimo. Incluso hay frases como en el nombre del cielo. ¿Cuál es el nombre del cielo? O el poder del cielo, o el reino de los cielos. Siempre que se hablaba del cielo era una manera muy respetuosa de los rabinos hablando de Adonai para incluso invocar su nombre. Y usaban el cielo porque incluso el rey David hablaba: porque tu poder y tu dominio están en los cielos donde tú reinas, hablando del poder de Adonai, mostrando un respeto a su nombre. En Jeremías capítulo 26, versículo 3, y no sé si esté en el acetato. Jeremías capítulo 26, versículo 3. Dice: quizá oigan y se vuelva cada uno de su mal camino,
y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Una vez más, quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Esto está en Jeremías 23:1. Y este es el mismo mensaje que estaba dando Yohanan. Volveos a Adonai, dejen sus malos caminos, no permitan que el castigo de Adonai venga sobre de ustedes, porque el reino de Adonai está cerca. Hablando de Elías en Primera de Reyes, eso tiene que ver mucho con un mensaje muy profético. La mayoría de los profetas, aparte de dar temas futurísticos, su mensaje siempre era muy claro en cuestión a volverse a Adonai. En este caso Jeremías habla de ello. Elías habla igual de la misma manera cuando le dice al pueblo que dejara a los Baales. En Primera de Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Adonai es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Muchas veces, hermanos, los profetas tenían que ser duros con el pueblo, porque aquí aún en el libro de Jueces vemos que el pueblo no respondió cualquier cosa, no dio respuesta. Y básicamente el profeta les estaba diciendo: bueno, si Adonai es Dios, síganme, pero entonces vayan en pos de él, pero tomen una decisión. El mensaje de Yohanan, su mensaje era muy profético en cuestión a regresando al Señor, a sus mandamientos. Y vemos que para que Adonai pueda empezar a hacer algo, para que la mano de Adonai se pueda empezar a manifestar en nuestras vidas, hermanos, primero tiene que haber santidad y purificación. Siempre que Adonai quiere manifestarse en medio de su pueblo, debe de haber dos cosas: santidad y purificación. Y antes de que Yeshua se manifestara con su poder, con el poder del Padre en la tierra, el pueblo tenía que purificarse y santificarse. Es por eso que envió a Yohanan con el espíritu de Elías y le estaba diciendo: arrepiéntanse, santifíquense, purifíquense, porque el reino de Adonai viene. Y me atrevo a decir, hermanos, que ese debería ser el mensaje del movimiento judío mesiánico en nuestros días. Purifíquense, santifíquense, porque pronto está la venida del Mesías, el regreso del Mesías, y ahí no va a haber misericordia. Y curiosamente, hermanos, cuando comparamos el mensaje de Elías y de Jeremías y aún el del movimiento mesiánico en nuestros días, vemos la misma respuesta. Cuando le hacemos el llamado al pueblo a decir: santifíquense por medio de mandamientos, arrepiéntense de sus pecados y dejen sus propios caminos, ¿cuántos realmente lo hacen? Si fuera así, hermanos, estas bancas estarían llenas. Pero vemos lugares en donde no se predica la obediencia a la palabra de Dios, y esos lugares están que la gente no cabe, porque el llamado es fácil. Cuando el llamado de los profetas constantemente fue: pueblo, santifícate, prepárate, porque el reino de los cielos está cerca. Y yo quiero dar una palabra de ánimo, hermanos. No es fácil andar en estos caminos, pero tenemos que esforzarnos cada día a servir al Señor con todo lo que somos. Y la purificación y la santificación que vamos a recibir, hermanos, solo viene por medio del poder de su palabra. Es necesario, hermanos, que nosotros constantemente nos estemos metiendo en la palabra de Dios. No puedo enfatizarme más en esto, porque no lo puedo hacer. La palabra de Dios es la que nos purifica. Vemos un ejemplo de esto en el libro de Efesios, capítulo 5, del 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la Kehilat y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado ¿en qué? En el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una Kehilat gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando nosotros, hermanos, obedecemos la palabra de Dios, cuando somos hacedores de la palabra y no solo oidores, Adonai nos purifica para su placer.
Si usted quiere ver un cambio en su vida, si usted quiere ver la plena manifestación de Dios en su matrimonio, en su trabajo, en su diario vivir, debe de permitir que la palabra lo purifique cada día. El problema es que muchas veces la palabra no está ni cerca de nosotros, ni de nuestro corazón, ni de nuestra mente. Ahí está nomás y a veces nomás la recogemos en Shabbat. Es necesario, hermanos, que el pueblo de Dios constantemente se esté purificando en su palabra. Me he quedado sorprendido de las noticias que hay en cuestión al sistema educativo en Estados Unidos. En el estado de Florida ganaron ya la pelea la religión Wicca, que es la religión de las brujas, para poder introducir sus fiestas en el calendario secular de las escuelas. Que así como se celebra el Día de Acción de Gracias y así como se celebra Navidad, también se esté celebrando Halloween y otras fiestas de ellos como días solemnes. El corazón de la gente, hermanos, se está pudriendo. La mente de la gente se está desviando a cosas torcidas que a veces ni la gente de Sodoma y Gomorra se llegaba a imaginar. Por eso es tiempo que el remanente se agarre de la palabra como nunca y cada día se purifique. Porque estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Y constantemente, hermanos, estamos expuestos a esta basura. Y no estoy hablando de ir caminando con nuestro cuello en alto diciendo yo soy santurrón. No, hermanos. Ahora les digo que con mucho cuidado y con mucha atención usted constantemente filtre todo por medio de la palabra. Aún esas conversaciones que hay en el trabajo, aún esas conversaciones que hay entre familia, que sea el Espíritu Santo con el poder de su palabra diciendo esto no está bien, tú no puedes participar de esto. Adonai no quiere una esposa para sí con mancha y con arruga. Cuando andamos en la palabra de Adonai somos llamados a justicia y a rectitud. ¿Por qué no vamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 6? Cuando le digan que no se puede andar en justicia y en rectitud en la Torah, aquí les vamos a poder comprobar mal. Lucas 1, 6. Y estos eran los padres de Yohanan. Aquí está hablando de Zacarías y de Elisheba, de Zacarías y de Elizabeth, los papás de Juan. Primero de Juan 1, 6. Y si alguien lo pudiera leer con voz audible. Lucas 1, 6. Adelante. Me pregunto, ¿por eso los habrá escogido Adonai como padres de Juan? Dice que andaban irreprensibles en los mandamientos. Dice que eran hombre y mujer justos delante del Señor. Otro mundo fuera este si hubiera más Elishebas y más Zacarías en este mundo. Imagínense, hermanos, esta pareja. Si lo puede leer otra vez mi hermano Ricardo. Y eran ambos justos delante de Adonai, andantes en perfección en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y eran ambos justos delante de los hombres. No, dice que eran justos delante de Adonai. Yo no sé usted, hermano, pero yo, cuando Adonai piensa en mí, yo lo primero que piense es, ese es mi hijo justo, que anda en mi justicia, que anda en mis caminos. Es que nadie puede andar en los mandamientos de Dios. Pues Elisheba y Zacarías andaban y engendraron un muy buen hijo. Como hablábamos, hermanos, Yohanan, Juan, significa sumergidos, quiere decir el dador de gracia. Y Yeshua es la salvación de Adonai. Como los dos nombres de estos dos personajes tienen algo muy profundo. Y entrando un poquito ya, hermanos, en lo que es las enseñanzas de Yeshua, ahorita no me voy a meter en estos versículos, pero si los quiere anotar. En Mateo capítulo 3,
y en Lucas Mateo 3:11 y en Lucas 3:16, habla de que Yohanan sumergía a la gente en agua, pero que Yeshua iba a venir, iba a bautizar con fuego. Lo repito, en Mateo 3:11 y en Lucas 3:16, vemos que sí, Yohanan venía, anunciaba el arrepentimiento y los sumergía en agua, pero también se dice que el Mesías iba a venir y los iba a sumergir en fuego. Agua y fuego. ¿Qué se manifestó en el monte Sinaí? Agua y fuego. Porque cuando Adonai sacó a su pueblo de Egipto, lo sacó al desierto y se manifestó con agua y con fuego cuando le dio su Torah. Y en los tiempos venideros mandó a uno que se fuera al desierto y llamara a su pueblo y con agua y con fuego manifestara la voluntad de Dios. Cuando Dios nos llama al desierto, cuando Dios prepara el camino y pone calzado para llamarnos al desierto, es para dos cosas: para santificarnos y purificarnos, porque pronto viene algo fuerte a nuestras vidas. Y al entender esto, hermanos, llegó a una conclusión: que es necesario que cada día más nosotros empecemos en este caminar hacia el desierto. Que cada día podamos apegar nuestras vidas en lo que es lo de las cosas de arriba. Estar conectados en oración, meternos en la palabra y más que nada, hermanos, mostrar el amor de Dios. Porque sabemos que mostrar el amor de Dios en sí encierra guardar la Torah. Y podemos hacer los demás mandamientos, pero si no amamos a nuestro prójimo, entonces realmente no guardamos Torah. Ahora, Yohanan y Yeshua, que venían representando ese fuego y esa agua que se había derramado en el monte Sinaí, la pregunta es: ¿esa palabra de dónde venía? Vamos a Juan capítulo 14, versículo 24. Juan 14, 24. Dice, hablando Yeshua: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora, Adonai es ayer, hoy y por los siglos, y su palabra no pasa, porque es perpetua y verdadera. Me pregunto, ¿entonces Adonai dio una palabra diferente en los escritos mesiánicos? No. Él seguía hablando de guardar Shabbat. Él seguía hablando de no robar. Él seguía hablando de guardar las fiestas. Y esto fue para que se cumpliera lo que dijo el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 27. Y pondré de dentro de vosotros mi ruaj, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y ya. No. Y los pongan por obra. Pero qué poderoso que primero tiene que entrar el Espíritu de Dios, limpiarnos, purificarnos. Y curiosamente el Espíritu de Dios es representado por dos cosas: por agua y por fuego. Somos purificados a través del Espíritu Santo. ¿Y para qué? ¿Para vernos bonitos en una congregación? ¿Para ser gente buena? No. Nos purificó y nos limpió para que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Porque entonces así seremos luz a las naciones y sal de esta tierra. Y ese mensaje, hermanos, es el que debe de brotar de nuestros labios cada día que nos enfrentamos con situaciones adversas a lo que el Señor nos ha llamado. Santidad y pureza. Y esto, hermanos, solo lo encontramos antes de entrar al mensaje de Yeshua. Ahorita estamos hablando de aquel que le preparó el mensaje a Yeshua. Que sean las aguas y el fuego del Señor el que nos prepare cada día más para que cuando venga su reino lo podamos manifestar y disfrutar. Amén.
Avinu Sheba Shemayim, Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en tu gran misericordia, a través y por medio de tu Hijo Yeshua, nos has llamado al desierto, en donde no hay en qué distraernos, en donde no hay nada más que el cielo y la tierra. Ahí, Señor, ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a volvernos a ti de toda mente y de todo corazón y cumplir el propósito, Señor, al cual nos has llamado, de amarte a ti y amar a nuestro prójimo y andar en tus caminos. Adonai, yo te ruego en el nombre de Yeshua, y que por el poder de tu Ruach HaKodesh, por el poder de tu Espíritu Santo, tú empieces a sacudir el corazón de tu pueblo. Que tú traigas, Señor, un genuino avivamiento, no basado en emociones, no basado en números, Señor. Un avivamiento basado en santidad. Un avivamiento basado en pureza. Un avivamiento basado en justicia, Señor. Manifestada en cada hogar, en cada matrimonio, en cada negocio, en cada vida. Para que tu nombre, Adonai, pueda ser glorificado y el mensaje de tu Hijo Yeshua levantado como un estandarte en medio de los hombres. Levanta, Señor, a Zacarías y Elishemas en este tiempo, que sean justos delante de ti, irreprensibles en tus mandamientos, y que sea tu Espíritu Santo delante de nosotros, guiándonos en ese camino tan precioso al desierto, que tal vez el mundo considera seco y sin vida y sin placer, pero que nosotros sabemos que el único placer que necesitamos se encuentra en tus labios, Adonai. Porque no hay cosa más preciosa, no hay cosa más dulce, Señor, a nosotros que tu palabra. Graba en nuestro corazón tu mandamiento, Señor, para amarte con todo lo que somos. Te lo rogamos y te lo imploramos, nuestro Padre, nuestro Rey, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, familia, en esta mañana? Y vamos a nuestro Sidur. No sé si nuestro cantor está disponible. Vamos a hacer el Adon Olam. Página 114. Así es. Toda página 114. El amo de todo. Responsivo. ¿No lo hemos hecho en el rato, no? No lo hemos hecho. Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol, Yitzir Nivra, Le'et Nasa, Bechepto Kol, Azai Melech Shemo Nikra Ve'yacharei, Yichlot Hakol, Levado, Yimloch Nora, Vehu Haya, Vehu Hove, והוא יהיה בתפארה וכו אחד בין שני להמשילו לכך בירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז בך משרה וכו אלי וחי גולי וצור חבלי בצרה וכו ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו מפקיד רוחי בעת אישה וחיירה ועם רוחי גביעתי
Adonai Liveno Ira. Amén. Adonai del mundo, el Rey Supremo, antes de que toda creación fuese creada, cuando todo fue hecho por su voluntad, el nombre de nuestro Rey fue conocido al principio, y cuando esta era deja de ser, Él continuará su reinado en majestad. Él fue, Él es y Él será. En toda su gloria eterna, incomparable Adonai uno es. No hay nadie que se puede compartir su naturaleza. Sin principio, sin fin, a Él toda fuerza y majestad. Él es mi Dios viviente, que salva, mi roca cuando tengo pena y dolor, mi estandarte y refugio fuerte, mi copa de vida en todo tiempo, en que clamo y en su